Emprender y evangelizar en una serie de pasos. Ese podría ser el resumen de lo que te cuento en este podcast. Si te gustaría saber por dónde empezar, qué hacer antes que nada y qué ir haciendo después, este episodio te va a interesar. A partir de la reflexión personal, te cuento mi experiencia, mi discernimiento y el camino recorrido hasta el día de hoy, esperando poder ayudarte a vos a que tomes los mismos pasos, si es que Dios así te llama. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 21, titulado El camino del emprendedor de santidad. Empecé a reflexionar acerca de esta verdad en la que tratamos de profundizar cada vez más acá en Emprender y Evangelizar. Esa verdad que nos desafía a mirar el camino a la santidad de una manera que no acostumbramos a considerar convencional. No es que existan particularmente modos convencionales de alcanzar la santidad, claro. Recordemos que cada santo es de alguna manera un descubridor de un camino nuevo a la santidad, su camino. El tema es que, aunque todos los caminos son distintos entre sí y podamos reconocerlo teóricamente, en la práctica no podemos evitar encontrar algunos parecidos en la vida de los santos más conocidos y queridos, en los santos que de alguna manera moldean nuestra visión concreta de lo que es la santidad. Es por la abrumadora cantidad de ejemplos de cierto tipo que quizás tengamos asociada a la santidad con, por ejemplo, la vida religiosa, con el martirio, con las misiones evangelizadoras, con los misticismos de santos únicos o con la austeridad completa. Es difícil en ese sentido despegarnos de esa asociación e imaginar la santidad en otros ámbitos, contextos y situaciones. Esto es problemático. En la medida en que la imagen de santidad nos resulte lejana, la santidad nos resultará lejana. Porque si bien no hay que ser mártir necesariamente para ser santo, el no estar llamado al martirio puede alejarnos de la respuesta al llamado de la santidad que sí tengo. No es requisito para alcanzar la santidad el ser consagrado, pero el no ser consagrado puede hacernos creer indirectamente que la santidad no es tan para nosotros. ¿Se entiende el punto? Hemos de desarrollar una nueva y más genérica asociación de la santidad para evitar caer en esta lejanía que nos propondrá la imaginación al irnos a los santos de los que estuvimos hablando. En la medida en que podamos asociar a la santidad con el amor, podremos entender que el modelo de santidad o la respuesta al llamado que Dios hace en mi vida puede tener un sinfín de formas diferentes a las que comúnmente imaginamos. Un santo astronauta, una santa gamer, una santa youtuber, son santidades válidas como todas las otras que mencionamos al principio. Es el amor a Dios y a nuestros hermanos lo que nos hace santos, no los contextos en los que ese amor se manifiesta. Entendiendo esto es que podemos lanzarnos con confianza a la búsqueda de la santidad por medio de un emprendimiento. Entendemos que Dios nos llama a la santidad de forma única y que esa unicidad de mi llamado tiene en cuenta mis talentos, gustos e inclinaciones. Yo soy emprendedor por gracia de Dios, y por gracia de Dios seré santo respondiendo a su llamado en esta particularidad en la que de alguna manera Dios me puso o me eligió. Sin embargo, con esto no basta. Estuve algunas semanas pensando en la cuestión del camino, de los pasos a seguir dentro de esto de responder a la santidad emprendiendo. Y este episodio es la conclusión de ese tiempo de pensamiento. Nada de lo que diga a título personal debe ser tomado como regla. Este podcast es un espacio de discernimiento personal y colectivo, de aprendizaje sobre emprendimiento y también un canal de difusión de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, creo que quien decida emprender con los propósitos que planteamos desde Emprender y Evangelizar debe seguir esta serie de pasos. Primero, entendiendo que emprendemos como parte de la respuesta al llamado de santidad que Dios hace en nuestra vida, debemos asegurarnos de que esto sea así. Dios sabe muy bien cómo y dónde nos llama a que demos testimonio de su amor. Nuestra tarea de discernir su llamado y voluntad no son cosa menor. De responder a su llamado estaremos construyendo su plan, su reino. De ignorarlo e inclinarnos por cosas que no son de Dios, nos estaremos alejando de eso mismo y de la felicidad propia que solo de cumplir la voluntad de Dios se desprende. Hemos de discernir a conciencia nuestra misión personal. Si no lo has hecho aún, la guía que encontrarás en la web te ayudará mucho en esta tarea. En www.emprenderyevangelizar.com/recursos podés descargarla gratuitamente. Nuestra misión será la forma de conectarnos, reconectarnos, de discernir y de rediscernir la forma en que amamos a Dios y a nuestros prójimos, a nuestros hermanos.
En segundo lugar, y solo después de haber cumplido el primer paso recién mencionado, hemos de preocuparnos por formarnos en el camino de las virtudes. Como emprendedores, nuestro activo más importante somos nosotros mismos. De nosotros dependerán nuestras iniciativas, nuestros emprendimientos. Por eso es importante cultivar nuestra persona a través de las virtudes. Son ellas las que nos permiten un caminar firme en el transcurso de nuestra vida. Un emprendedor se define en calidad de sus virtudes. Ese es el filtro primero y principal a dominar en orden a crear emprendimientos de éxito. La capacidad de hacer de forma diaria lo que haya que hacer para conseguir los objetivos propuestos. Un emprendedor de santidad es un emprendedor de hábitos, de virtudes. Alguien con dominio de su actuar y con capacidad de trabajo constante, ordenado y dedicado. En tercer lugar, se deben cultivar los conocimientos, los fundamentos del emprendedurismo y del marketing. Como toda actividad, esta tiene una serie de principios sobre los que se rige y sobre los que funciona. Conocer esos principios es requisito para operar de forma efectiva. Estudiar, incorporar y aplicar esos principios separan de forma inmediata a los emprendedores de los que intentan emprender. Esta idea cobra más sentido cuando la contrastamos con una similar, pero en otro campo. Nadie dudaría que para ser médico, diagnosticar una enfermedad y tratarla, hay que estudiar. Hay verdades médicas de la medicina que permiten que esta serie de pasos se den de forma correcta. Nadie decide de un momento al otro ser médico y por el hecho de desearlo, serlo, sin dedicar el tiempo de estudio y la práctica para que su actuar profesional sea acorde al título que lleva. En otro nivel y con otros conocimientos y aplicaciones prácticas, funciona el mundo del emprendedurismo. Bueno, en cuarto lugar se deben conocer las técnicas. Entender primero los principios nos dota de la habilidad de hacer un manejo de las herramientas, cualesquiera sean, más eficiente. Nos da la libertad de disponerlas según conveniencia estratégica y de reemplazarlas en caso de que dejen de cumplir su función tan bien como lo hacían en algún momento. No sirve saber cómo hacer publicidad en Facebook, Instagram o YouTube si no se sabe qué es lo que hace que una publicidad funcione. No tiene sentido aprender a hacer una página web sin saber cómo deben ser las páginas web para que tengan resultados en nuestra estrategia. Y así con cada una de las herramientas. El nivel de utilidad de una herramienta está en la habilidad de quien la use. Una silla de madera bien hecha se debe más a las destrezas del carpintero que a las herramientas que haya utilizado. Esto que nos parece evidente en ese ejemplo es muchas veces olvidado o dejado de lado en lo que a marketing digital se refiere. A veces se cae en el error de comprar las herramientas más caras sin saber darles un buen uso, por desconocer los principios justamente. Por eso la técnica está en la cuarta posición. Hemos de aprender a usar las herramientas, es importante, pero solo si los fundamentos ya fueron aprendidos. Y por último, hay un ítem transversal a todo el resto que debe acompañarnos en todo nuestro camino. Uno que lo ilumina todo de forma progresiva y durante toda nuestra vida como emprendedores. Hablo del magisterio de la Iglesia y particularmente de su doctrina social. Nuestra capacidad de hacer el bien a través de un emprendimiento está ligada a la responsabilidad de formarnos para conseguir tal fin. Hemos de ser estudiosos de las verdades que la Iglesia manda a que conozcamos, para después ser promotores y testigos de esas mismas verdades que recibimos. Llevar a nuestros emprendimientos el Evangelio mismo reclamará primero que lo llevemos a nuestra vida. Hasta acá el episodio de esta semana. Me despido recordándote que estoy para acompañarte en tu camino. Si tenés alguna pregunta o sugerencia, podés contactarme a través de Instagram preferentemente, y con gusto te respondo. Recomendale esto a un amigo o amiga que pueda interesarle, puntuá el podcast y suscríbete si todavía no lo hiciste. Hasta la próxima semana.